Bien, entonces vamos a compartir el PowerPoint, pero como les decía, si en algún momento ustedes quieren intervenir, no hay problema, toman la palabra nada más y seguimos, continuamos. Cuando ya lo ven, Sí, ahora sí. correcto. Entonces ya hemos visto este pasaje de Proverbios y correcto. Entonces el tema se llama El legado de una madre, la fuerza silenciosa que moldea generaciones y el desafío que nos deja. Normalmente es un poco difícil pensar que una mujer puede enseñarnos. Nuestro machismo a veces no nos permite hacer esa afirmación. Normalmente somos los hombres los que tenemos que enseñar, pero en el caso de la mamá, eso se, digamos que se hace, diría yo, una regla general. Toda madre siempre deja un legado. Y seguramente que en el caso de nosotros vamos a tener más que una, como digamos, un ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, yo les cuento, en el caso mío, qué considero que ha sido el legado, una de las cosas tal vez que mi madre me dejó, que bueno, ya está en la presencia del Señor. Y después me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Obviamente no van a hablar todos porque no vamos a demorar demasiado, pero con que uno, dos o tres de ustedes sigan más o menos esa línea que yo voy a dar el ejemplo ahorita y podamos enriquecernos todos, porque el legado de la madre es demasiado, muy importante. En el caso mío, mi madre, que ya, como les repito, ya está en la presencia del Señor, una de sus cosas que le reconocemos todos sus hijos fue el sacrificio. Fue una mujer, aparte del amor, porque definitivamente toda madre ama, el sacrificio de ella de incluso a veces hasta dejar de comer para que sus hijos coman, ¿no? Para el vestido, para la ropa, para todo, incluso cuando los niños, cuando éramos niños y estábamos enfermos, ella no dormía, se ponía al pie de la cama y ahí se amanecía hasta ver que su hijo se mejore, ¿no? Y bueno, muchas cosas más que les podría contar, no quiero demorarme, solamente algo pequeñito. Y yo me acuerdo cuando yo tenía que terminaba digamos, mi salida del colegio y tenía que regresar al colegio el domingo en la noche. Mi mamá, mi madre me acompañaba hasta la puerta del colegio. A tal punto que a mí hasta ya me daba vergüenza, porque imagínense pues, que un cadete del colegio militar, su mamá lo tenga que llevar al colegio. Y yo le decía, mamá, ya por favor, ya no vengas. Pero no podía evitarlo, era imposible. O sea, su amor, porque ella lo hacía siempre con amor, era tan fuerte que, bueno, yo la dejaba, pero en el fondo, ella pues se sentía que me estaba protegiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que alguno de ustedes también me compartan algún legado que recuerda de su mamá y si la tienen todavía viva, mejor, pero igual, esté viva o no, tiene que haber dejado algún legado. A ver, me gustaría escuchar por lo menos a un par de ustedes, cualquiera, levante la mano y los escuchamos. No se peleen. Este, había un padre, bueno, yo antes era católico, ¿no? Y había un padre en San Agustín que siempre me decía, eh, tú debes confiar solamente en dos personas, en tu madre y en Dios. Después no debes confiar en nadie. Era lo que siempre me decía. Correcto. ¿Y qué recuerdas de tu mamá? Que tú puedas decir, mi mamá me enseñó esto, mi mamá me dejó esto, mi madre, gracias a mi madre yo soy así, o sea, un legado. Me paraba tandeando nomás, me paraba tandeando porque paraba cortando nomás. Pero no, mi mamá fue una madre excepcional y gracias a Dios llegué a Perú a verla viva, pero ya estaba con todo el Alzheimer, ¿no? Pero Ah, fue ya, una ya. buena madre, nos amó mucho, nos defendía mucho y como le digo, pero siempre me decía eso, el padre siempre me decía eso, confía en dos Correcto. personas.
en tu madre y en Dios. Era lo que siempre me Correcto, repetía. correcto. Alguien dijo que el amor más parecido que hay en la tierra, el amor más parecido al de Dios es el amor de la madre. Y yo creo que tiene bastante razón. No es bíblico, por si acaso eso no está en la Biblia. A ver, alguien más que quiera hacer un comentario y pasamos ya al tema. ¿Alberto? ¿Puedo opinar, hermano? Dale, dale, sí, dale. Bueno, tú que has hecho un recuerdo No, del acabo de colegio, estar. yo recuerdo que generalmente cuando estaba en quinto y secundaria, habían mañanas que no se amanecía muy mal, me sentía mal, me sentía, no sé, con ganas de irme a mi casa. Creo que amanecía muy ansioso, ¿no? Pero esos días que yo amanecía de esa manera, eran los días que me levantaba más temprano, me vestía lo más rápido posible y corría al teléfono público. No sé si se acuerdan que había los teléfonos públicos allá. Claro, ¿Y qué horas serían? Pues serían, no sé, un cuarto para las 6 de la mañana, algo así, ¿no? Y llamaba a mi casa por teléfono. Ya, allá, Y, y yo sabía que la que me contestaba a esa hora era mi mamá, ¿no? claro. Y más aún, sabía yo que siempre me iba a decir lo mismo. O sea, cada vez que yo iba ansiosamente a buscarla por teléfono, yo sabía que me iba a decir lo mismo, El mismo pero eso sermón. mismo que me decía, me bastaba que eso mismo me dijera, o sea, todas las veces que la llamaba a esa hora, para yo, no sé, recuperar mi ánimo, recuperar mi ganas de ese día y estar tranquilo, o volver a la Claro. tranquilidad, ¿no? Y lo que siempre me decía era, siempre me hacía recordar de que yo tenía que pensar de que había mamás como ellas que estaban preocupadas por sus hijos, que yo no podía ser abusivo, ¿no? Que no podía yo, digamos, abusar de personas, digamos, que estaban en tercero, en cuarto de secundaria, por decirlo así, ¿no? Porque yo tenía que recordar que como ella, la preocupación, digamos, de la mamá de los demás chicos que estaban, digamos, en el colegio en años inferiores, ¿no? Pero esas cosas solamente bastaba escucharlas, ¿no? Para yo volver nuevamente, por decirlo en sí, ¿no? O sea, volver a la tranquilidad y tener el día, digamos, normal, ¿no? Por decirlo así. Eso es lo que Amén. quería compartir. Gracias, gracias Alberto. Yo creo que el solo hecho de escuchar Si me la permite, voz de nuestra Newman, madre nos anima. Sí, dale, dale. dos temas puntuales por mi parte, estoy escuchando con muchísima atención. Uno, no, bendita sea mi madre, que en paz descanse. No, por mi parte, haber estado en el colegio militar se lo debo a mi madre. No, porque Amén. ella fue la que decidió, no eran otros tiempos, no, de que estuviese en el colegio. No habló con mi padre, ellos hablaron conmigo, a mí confieso de que en ese entonces no era nada espectacular, etcétera, etcétera. No, pero después bendito sea mi madre Mm, porque a todos ustedes los llevo en el corazón. No es, no, uno. Y dos, yo recuerdo mucho, era muy niño, era muy, bueno, no tan niño, no, 8, 9 años. Me acuerdo que estábamos jugando ahí en el parque, mi madre pasa, todos mis amigos pequeños que tenía pues 9, 10 años, ¿no? Saludaron a mi madre. Y yo también, hola mamá, no la mamá. No, mi madre no dijo nada y era profesora en un colegio igual que la tía Chela, mi primo Javier, y mandó a la empleada a buscarme, ¿no? Mandó a la empleada a buscarme y me dijo, pues niño Miguel, lo llama a su mamá. Mi madre no me había hecho nada, no, llegó a la casa. Y ahí en casa mi madre pues me llamó la atención. Me dijo, Miguel, no Miguelito creo que me dijo, ¿no? Cuando usted ve a su madre, no, usted se acerca y le da un beso, ¿no? Y ese hecho me quedó grabado, ¿no? Caramba, ¿no? Cada vez que yo la veía a mi madre a saludarla con un beso. Eso es lo que quería compartir con usted. O sea que tu mamá te trató militarmente. Bueno, era profesora y en realidad predicaba con el ejemplo, ¿no? No, muy bien, muy, muy buena historia. Bueno, y seguramente nos vamos a ir acordando más cosas en el camino. Entonces continuamos. ¿O alguien más quería comentar? No, no, no quiero dejarlos con la palabra en la boca. ¿Continuamos? Correcto. Me interrumpe nomás, no se preocupen.
A ver, vamos entonces, seguimos con el PowerPoint donde nos habíamos quedado. Correcto. Entonces, estábamos diciendo que el legado de una madre, como ya han hablado por ahí, el solo hecho de escuchar su voz a veces en el teléfono nos levantaba el ánimo, el hecho de darnos una disciplina, pero siempre disciplina acompañada de amor, solamente una madre lo puede hacer. Entonces, cuando habla de la paradoja del reconocimiento se refiere a que, por ejemplo, ese dibujo que ven ustedes ahí al lado izquierdo es una estructura. Los que han estudiado arquitectura o ingeniería civil me van a entender mejor, pero lo que ven de color marrón en la parte de abajo vienen a ser los cimientos. Ustedes saben que para que una estructura pueda resistir, sobre todo si va a ser de varios pisos, tiene que tener buenos cimientos. Entonces, en el caso de la madre, es ella la que prácticamente ha sido ese cimiento. De repente, yo sé que muchos van a coincidir conmigo. Una de las cosas que nuestra madre nos ha dejado es la responsabilidad, el ser responsables, cuando uno asume un compromiso poder cumplirlo y muchos otros valores, muchas virtudes que ahorita de repente se nos escapan de la memoria. Y aquí nuevamente cita el versículo este de Proverbios, en este caso el que habla de sus hijos y de su esposo, de su marido. ¿Por qué? Porque imagínense, encontrar una mujer virtuosa es casi casi como sacarse la tinca, no es fácil. Entonces hay que darle ese reconocimiento. Por eso dice el proverbio que es alabada por sus hijos y por su esposo, ¿no? Por su marido. Y nosotros como hombres de Dios, como hombres temerosos de Dios, pues tenemos que valorar, tenemos que honrar, tenemos que agradecer ese legado, ¿no? Entonces continuamos. Y el primer ejemplo, vamos a ver cuatro ejemplos de cuatro mujeres, obviamente madres, que están en la palabra, que dejaron un legado, tanto para sus hijos como diría yo, para toda la humanidad. La primera de ellas es Ana, la madre del profeta Samuel. Bueno, les cuento rapidito la historia. Ana era una mujer estéril. El esposo de Ana se llamaba Elcana y Elcana tenía dos mujeres, porque en esa época se podía tener así, ¿no? Entonces, las mujeres de Elcana eran Perina, si no me equivoco, Perina y Ana. Pero Ana no podía tener hijos, la otra sí. Entonces Ana lo que hace, se sentía mal porque cada vez que la otra mujer podía, hablando en criollo, le sacaba cachita, ¿no? Entonces Ana se sentía mal y en una oración que ella hace, derrama su corazón y le dice al Señor, si tú me bendices con un hijo, yo lo voy a consagrar, o sea, mi hijo va a estar a servicio tuyo toda su vida. Y ahí justo vemos en la foto cuando ya el Señor le bendice, le da esa bendición, o sea, le permite salir embarazada, tener un hijo, porque repetimos, Ana era estéril, ¿no? Y ese hijo justamente llega a ser el gran profeta Samuel. Y ahí lo vemos ya con el sacerdote, donde Ana le entrega a su hijo, ya tendría pues ciertos años, y prácticamente el muchacho, el niño, se queda a vivir con el sacerdote. O sea, ella se desprende de su hijo justamente para poder cumplir su promesa, porque ella hizo un pacto con el Señor. Entonces, aquí la pregunta, a ver si entre todos vamos contestándoles, ¿cuál sería el legado de Ana en este caso? O sea, ¿qué es lo que ella está enseñándonos a nosotros los varones que podríamos sacar de esta pequeña historia? A ver, ¿quién me ayuda? El desprendimiento como madre. Amén. Exacto. Pero ojo, no es un desprendimiento porque hay muchas mujeres que se desprenden de sus hijos porque es una carga. No, O no, sea, no, no. este desprendimiento, ¿qué tiene de especial? Yo Que creo es que es hacia la el Señor. integridad. A ver, uno por uno, no se peleen. Disculpa. Sí, No, Javicho, por que favor. termine Javier, que termine Javier. A ver, Javier, termina, No, termina. es el desprendimiento hacia el Señor, hacia Dios. Ya. Después creo que, Beto, ¿te estabas hablando tú?
No, yo, Ah, Armando. Armando, disculpa, sí, Armando, te escucho. Sí, para mí el ejemplo de Ana es espectacular porque eh, no puedo imaginar el cariño que puede tener una madre hacia su único hijo después de haber sido estéril. Pero habiendo adquirido Claro, un compromiso con el Señor, ofreciéndole dedicarle el hijo a Dios, debe haber sido un paso fuerte, muy fuerte, desprenderse como dice, ¿no, Javier? Desprenderse del hijo por integridad, por la promesa que le hizo a Dios, el temor a Dios en el buen sentido de la palabra. Eso no me lo puedo imaginar. incalculable. claro. Yo creo que Gracias, Javier. si tratamos de meternos en la mente de Ana, que es bien difícil, pero si tratamos de identificarnos, eso se llama empatía, ¿no? Ser empático con ella prefirió desprenderse del muchacho, porque es un muchacho, un niño, pero al mismo tiempo es un sentimiento encontrado, ¿no? Porque hay una tristeza. ¿Qué madre se desprende de su hijo alegremente? Nadie. Hay una tristeza. Pero por el otro lado hay la satisfacción, la alegría de saber que va a estar al servicio del Señor. Y Samuel fue un gran profeta. Samuel estuvo cuando fue rey, ¿cómo se llama el que fue rey antes de David? Saúl, cuando estuvo el rey Saúl, Samuel estuvo ahí. Cuando estuvo David también estuvo ahí. Entonces, él ha visto pasar a varios reyes, pero aún así siguió siendo el profeta, uno de los grandes profetas del Señor. ¿Alguien más quería decir algo? Seguimos, continúa. Ah, Julio, levantaste la mano. Ah, ya me pareció. Continuamos. Entonces, estábamos viendo el tema de Ana, la madre de Samuel, y justamente el título que le ponemos, o sea, como bien lo dijo Javier, la madre que entrega, ¿no? Ana es la madre que entrega, porque de esa manera ella se desprende, obviamente por amor, no porque el hijo sea una carga. Y el contexto, que ya lo dijimos, era un contexto de esterilidad. Ana no podía tener hijos. Y en esa época, incluso creo que hasta ahora, las mujeres que no pueden tener hijos sienten como que no han recibido la bendición de Dios. Y antes era más fuerte todavía, porque cuando las mujeres enviudaban, o sea, cuando perdían al marido, la mujer no trabajaba. Entonces, quien la podía mantener en su vejez eran los hijos. Y si no tenía hijos, esa mujer estaba destinada a morirse de hambre. Así era en esa época. Entonces el contexto era un contexto de dolor, de esterilidad, y la acción, o sea, lo que Ana hace es simplemente orar. Y con eso, ¿qué cosa nos está enseñando Ana? Que cuando nosotros tenemos una necesidad, un deseo, algo que queremos recibir de Dios o que queremos que Dios nos libre de algo que estamos pasando, pues tenemos que orar. Obviamente hay que orar, como dice ahí, con intensidad, o sea, fervientemente, y ella hizo un pacto con el Señor. Cuando tú haces un pacto con el Señor, no es un pacto con cualquiera, no tienes que cumplirlo a como dé lugar. Y así como hemos hablado de estructuras, hablamos pues de soporte, hablamos de pilar. En este caso el soporte, el pilar es la madre, es Ana que prefiere soltar lo que más ama. ¿Y cuál es ese propósito mayor? El propósito mayor es que su hijo pues iba a estar dedicado a servir, a consagrado al Señor. Entonces, el verdadero amor incluye entrega, incluye sacrificio. Y fue lo mismo que hizo Dios. Dios envió a su hijo y lo entregó, lo sacrificó. Si se dan cuenta, este es digamos, una premonición de lo que pasaría después con Jesús, ¿no? ¿Cuál es el compromiso o cuál es la enseñanza o digamos, el legado para nosotros? Dice, ¿estamos dispuestos a vivir con ese nivel de compromiso? ¿O solamente queremos de Dios sus bendiciones, sus beneficios, sin sacrificar nada? A veces uno tiene que sacrificar cosas, ¿no? El tiempo, algunos recursos, pero sabemos que todo lo que hacemos, dice la palabra, lo hacemos para el Señor. Amén. A ver, Amén. continuamos.
Entonces, el otro ejemplo es Jocabet. Jocabet fue la mamá, fue la madre de Moisés. Creo que todos sabemos quién ha sido Moisés, el que liberó al pueblo de, la, de la esclavitud en Egipto y que el Señor lo usó grandemente, ¿no? También fue un profeta, obviamente, ¿no? Y fue el que escribió, pues, la ley, ¿no? Recibió la ley del mismo Señor en el monte, y esa ley hasta ahora la practica la religión judía, pero obviamente ya ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuál fue la historia de Jocabet? Creo que ya todos lo sabemos, ¿no? En esa época, el emperador de Egipto, o sea, el faraón, había ordenado que todos los hijos varones no nazcan. O sea, que en el mismo parto, las parteras los eliminen a los hijos varones y solamente dejen vivir a las hijas mujeres. Pero las parteras eran religiosas, eran creyentes, eran temerosas de Dios, no lo hacían. Entonces cuando le preguntaban a las parteras, ¿por qué has permitido que los varones nazcan y vivan? Ellas contestaban, es que las mujeres hebreas son robustas, no son como las egipcias. Ese iba con su segunda, ¿no? Y ellas dan a luz, o sea, paren a sus hijos, y antes cuando nosotros llegamos, cuando las parteras llegan, ya el hijo ya nació. Entonces ya no podían hacer eso. Pero aún así, ¿qué ordenó el faraón? Él ordenó que aún después de haber nacido, todos los hijos varones sean eliminados, o sea, matarlos, que se les dé los condenó a muerte a los hijos varones. Entonces, en ese contexto, Jocabet no quiso pues que su hijo, en este caso Moisés, sea eliminado, y lo escondió. Lo mantuvo escondido, no sé, creo que es algo de un mes, 2 meses o 3 meses. Pero llegó un momento en que ya no lo podía esconder, ¿no? Cuando venían los soldados y entraban a las casas a revisar a ver si había un hijo varón y matarlo, ella lo escondía. Pero en un momento ya no lo podía esconder. Entonces, ¿qué hace Jocabet? Lo pone en una canasta, sabemos la historia, y lo lanza al río, ¿no? Luego sabemos pues que la hija del faraón lo encuentra, prácticamente lo cría como su hijo, y Moisés es criado en el palacio, ¿no? Pero bueno, en toda esa historia, Jocabet también tuvo que desprenderse de Moisés. Así que yo también quisiera escuchar que participemos todos y a ver, por ejemplo, hablando ya, hemos visto el caso de Ana, ahora estamos en el caso de Jocabet, la madre de Moisés. ¿Qué podemos hablar de ella? ¿Qué legado, qué enseñanza, qué compromiso a ustedes les inspira? A ver, ¿los escucho? Sí, Juan, Buenas dale. noches a todos, promociones. Lo que la historia enseña sobre Moisés refleja también en cada uno de nosotros. Eh, Al momento en que su mamá lo puso en el río Nilo, se cumple muchos milagros que él estaba destinado, como nosotros también que hemos venido a este planeta Tierra, estamos destinados a extender el reino de Dios, y él nunca va a permitir que un destino muera. Por eso que todo este río, después venga la jovencita, lo recoja y lo lleve a su dormitorio, lo hace suyo. Es un plan perfecto que Dios ha hecho con nuestra vida para que lleguemos a esta edad y estar aquí juntos en esta noche. Quiere decir que Amén. cuando Dios te creó a ti y a mí, nos hizo con un destino, con un proyecto. Como muchos de ustedes han tenido profesión y etcétera, etcétera, hasta que no se cumpla ese proyecto y de buen término, Dios va a mantener a nosotros con vida. Así que damos gracias a las madres que fueron el arquitecto, el grembo de tu madre fue el arquitecto de tu destino. Y en el caso de Moisés, eh, pasó por el río, podría haber habido cocodrilos y serpientes, pero cuando Dios pone la mano sobre uno de nosotros, como en el caso de Moisés, no va a permitir nunca que se muera antes de cumplir su destino.
Gracias. Amén, amén, amén. Y sabemos pues que Moisés fue un gran hombre, muy utilizado por el Señor, ¿no? Bueno, otro día hablaremos de la historia de Moisés porque eso también es un tema bien largo. ¿Alguien más quiere comentar antes de seguir con el PowerPoint? Siéntanse en libertad, cualquier opinión, cualquier comentario. La idea es que todos participemos, ¿no? ¿Continuamos? Bien, entonces vamos a ver cuál ha sido el legado de Jocabet, ¿no? La madre de Moisés. Esta máquina está un poco lentita, tengo que cambiarla ya. Bien, entonces, así como vimos que Ana es la madre que entrega, Jocabet es la madre que protege. Pero como bien dijo Juan, no era simplemente meterle a una canasta y el río que se lo lleve, no era eso. O sea, Jocabet creía en Dios, sabía que Dios se iba a hacer cargo de este tema y por eso es que es la madre que protege con fe. ¿Cuál era el contexto? Si lo leemos en el capítulo 2 de Éxodo, ya lo dijimos, los niños habían sido condenados a morir. O sea, el faraón ordenó, maten a todos los hijos varones. Entonces, ¿qué hizo Jocabet? Obviamente lo escondió y luego cuando ya no pudo esconderlo más, lo puso en el río. Pero como bien dice ahí, no lo abandonó. O sea, ella, en otras palabras, le dijo, Señor, ahí te lo encargo, ¿no? Y obviamente, como bien ha replicado Juan, el Señor ya tenía un plan. Él ya sabía lo que iba a pasar con Moisés y no iba a permitir que le pase nada pues a un niño de esa edad, ¿no? Entonces, el pilar en este caso es la valentía de Jocabet, ¿no? Hay que ser valiente para tomar esa decisión y como bien dice ahí, ella no eligió lo fácil, sino que eligió lo correcto. Y para nosotros, ¿cuál sería la pregunta? ¿Estamos protegiendo lo que Dios nos ha confiado? ¿Estamos tomando decisiones valientes o buscamos la comodidad? ¿O elegimos mantenernos en comodidad y dejar que las cosas pasen? Esto, por ejemplo, lo podemos aplicar ahora que estamos en las elecciones y estamos viendo que hay peligro de que podamos ser gobernados por personas que no necesariamente ven los intereses del pueblo y yo pienso que deberíamos ser valientes y no quedarnos en la comodidad de decir, bueno, ya pues que gobierne la izquierda, que gobierne la derecha, los corruptos. A propósito, hay un tema de la corrupción que lo vamos a dar más adelante, pero bueno, ahorita estamos con el Día de la Madre. Pero lo importante es eso, ¿no? Proceder con fe, tener acciones con fe, confiando en que Dios está pendiente de lo que hacemos y si nosotros somos parte del plan de Dios como lo fue Jocabet, como lo fue Moisés, el Señor va a estar con nosotros, eso es innegable. Llegamos a María. María, como todos sabemos, es la madre de Jesús. María fue una persona excepcional, por algo fue elegida para dar a luz a Jesús, una mujer piadosa, temerosa de Dios, digamos, siempre estuvo pendiente de cómo poder servir al Señor, a tal punto de que cuando ella es pues concebida por el Espíritu Santo, fue, fue malentendida, incluso ustedes saben que en esa época pues cuando una mujer tenía un hijo y no se sabía quién era el padre, a ese hijo se le llamaba bastardo, ¿no? Y la mujer que cometía adulterio moría apedreada. Entonces María pasó por todos esos peligros, pero siempre, siempre el plan de Dios no permitió que le pase nada a María y mucho menos al hijo que llevaba en su vientre, ¿no? Ahí también hay una enseñanza para nosotros, que me gustaría de repente alguno de nosotros comentar. ¿Qué enseñanza, qué legado creen que María obviamente le dejó a Jesús y a toda la humanidad, siendo la madre de nuestro Salvador, ¿no?
A ver, los escucho. Comentarios. ¿Nadie? A ver, Armando, dale, dale. Mira, nuevamente visualizando el momento. Imagínate una muchacha de 16 años, 15 años, no sé qué edad tendría María en ese tiempo, pero era adolescente. Que se le aparezca un ángel en esos tiempos y que le diga que iba a ser embarazada aún sin conocer hombre. Yo creo que el legado que nos deja es el sacrificio, la obediencia, La porque ella obediencia, confió exacto. plenamente en Dios y se dejó llevar confiando en Él. Amén, amén. María se declara a sí misma sierva de Dios, ¿no? No recuerdo ahorita, por ahí vamos a poner la parte esa donde le dice, en otras palabras, yo soy tu sierva y voy a obedecer en Hágase en todo mí lo tu que tú me digas. voluntad, hágase en mí tu Amén, voluntad. exacto, Eso es lo que exacto. ella dice, pero nuevamente, ¿no? Regresando al contexto de aquel tiempo, como tú bien dices, ella estaba arriesgada a ser apedreada, a ser Así es, rechazada por José, que en algún momento así es. lo fue en el comienzo, en el inicio, y todo eso, sí, admirable la obediencia y el sacrificio, Claro, y porque además que después vino el alumbramiento, que fue otra hazaña, ¿no? otra hazaña, pero también ella sabía que su hijo iba a morir en la cruz, Eso es lo más triste, en algún momento. o sea, ver a su hijo ser latigado, castigado, crucificado. Qué dolor tan grande puede haber sentido esa mujer, ¿no? Bueno, no Sí, sé es si una mujer Alex, admirable. creo que Alex levantaba la mano. Bueno, Quería sí, meter. buenas noches. A ver, dale, dale, dale. No, nada, tranquilo, o sea, ya lo dijiste, y también Armando, ¿no? La reacción de María ante el anuncio que le hizo el ángel fue que se haga en ella según la voluntad de Dios, ¿no? Digamos, sutil aparentemente la diferencia como cuando le dicen a Zacarías que su esposa también estaba embarazada, entonces Zacarías Ahí va. también lo acepta, pero poco como que no Este, es una aceptación de ese tipo, sino, oye, pero ¿cómo Isabel puede creo que ser era, ¿no? eso? Duda, Isabel, ¿no? ¿sabe? Isabel, ¿no? Ajá. Muestra algo de duda o fue de repente naturalmente humano, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser eso, no? Pucha, ya, o sea, ¿cómo puede ser eso? ¡Pum! Mudo hasta que nazca, ¿no? Sí. Entonces, la diferencia de la respuesta de María no le interesaba cómo, hágase en mí según tu voluntad. No tengo por qué saber cómo, ¿no? No sé. Entonces, Claro. ahí Fiel, una fiel, ¿no? obediencia, pues, en base a fe, de más de 100% por decir, ¿no? Correcto, Así es. correcto. Gracias, Alex. Creo que Manuelito quería intervenir. Sí, ¿qué tal mis hermanos? Tomando en cuenta de que estamos viendo analizando la vida de mujeres que nos pueden enseñar algo y dejarnos un legado y una enseñanza de vida, tomando el ejemplo de María, que ella se coloca a disposición de Dios para hacer, hágase tu voluntad, dice ella, ¿no? Es una Amén. obediencia absoluta. Esto me hace recordar que en una oportunidad en un congreso misionero que se llevó a cabo aquí en el Brasil, una mujer argentina tuvo la oportunidad de expresar un testimonio que me parece bastante adecuado a la obediencia de María. Esta señora contó que ella cuando estaba en el colegio tuvo una compañera de colegio que sus padres eran cristianos y bueno, la chica frecuentaba la iglesia regularmente y en una oportunidad le entregaron a ella una profecía diciéndole tú vas a servir a Dios. La chica no le dio importancia y siguió con su vida normalmente. En otra oportunidad le volvieron a, ya de esta manera, o sea, de otra manera, asignarle una responsabilidad dentro de la obra y la chica hizo oídos sordos. Esto fue ya de manera frecuente y cuando esta mujer llegó anciana, a la mujer a quien Dios le había dado instrucciones para que ella sirva en la obra de Dios, cuando ya era anciana, un día estaba en su casa y le tocaron el timbre
y era un varón que nunca había visto. ¿Usted es la señora fulana de tal? Sí, sí, soy yo. Bueno, le dijo, señora, yo tengo un mensaje de Dios para su vida. Usted desde la edad de tantos años, Dios le dio esta misión, a tantos años le dio esta misión, y le empezó a describir cada una de de los momentos en los cuales Dios le había enviado mensajes, le había asignado, pidiendo su obediencia para que ella cumpla la misión que Dios le había dado. Y le dijo, por culpa de su desobediencia, 1 millón de argentinos han muerto sin la salvación. O sea, Dios le había dado un plan a ella como misionera. Perdón, estamos con una tormenta eléctrica fuerte aquí, si es que en algún momento se va la señal. Este, continúo. Le había dado una misión que esa misión iba a repercutir en 1 millón de personas en el norte de Argentina y le dijo, por tu culpa, 1 millón de personas han perdido la salvación. Y el tipo se fue. La mujer, ante la desesperación de lo que había escuchado, tuvo ese testimonio que contar en la iglesia. Y regresando a lo que tú estás comentando de la obediencia de María, realmente cuando Dios nos asigna responsabilidades, nos asigna misiones, es bueno obedecer. No con un afán de miedo, no con un afán de amenaza, no con un afán de ponerte el dedo en la nariz, no. Sino sí saber que cuando Dios nos elige porque nosotros tenemos las características de aquello que Él quiere hacer de manera específica en cada lugar. Y María es un ejemplo de ello. Por todo lo que Amén. ustedes están mencionando, todo lo que ella pasó para poder ser la madre de Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, le dijo el ángel, ¿no? O sea, entre todas, la sacó a ella y dijo, tú eres la elegida para eh, traer al quien salvará a la humanidad al mundo. Quería agregar Amén. eso como forma de ejemplo de aquello que estás mencionando. Ya, gracias Manuel. Muy apropiado el ejemplo. ¿Alguien, alguien más quería decir algo? Continuamos. Si quieren hablar, levantan la mano porque como son bastantes, por ahí no los ubico. Continuamos, continuamos. Yo quería agregar algo que para Ah, motivar este bellísimo estudio que estamos haciendo. dale, dale. Todos nosotros, del momento que nacemos, en la Biblia habla en Eclesiastés capítulo 3 que tiene introducida la eternidad dentro. Yo pienso que cada mujer que Newman ha mencionado ha mantenido la eternidad dentro de ese grembo, pero eso lo ha podido mantener por 9 meses y después ha tenido que soltar esa eternidad que camine por el planeta Tierra. Y en esa eternidad está considerado ya tu inicio y tu fin. En esa eternidad está considerado tu destino y todos estos, como ejemplo, Samuel, Jesús y Moisés, todos han sido líderes. Y hoy veo acá delante de esta pantalla de este bellísimo foro, veo líderes Pumas para Cristo. Si usted no ha entendido aún cuál es su destino, es el tiempo de tomar como ejemplo esos 3 hombres que sí o sí, tarde o temprano, hemos estado eternamente ya considerados para ser líderes. ¿Líderes de qué forma? De tener la presencia de Cristo en casa tuya, siempre, trabajar para Cristo, por eso se llama Puma para Cristo. Y si no lo has encontrado tu destino, nunca es tarde, porque Moisés encontró su destino como líder después de 80 años. Y quiere decir que hay bastante por hacer. Y esto me emociona tanto saber que dentro de mí hay una eternidad que debe ser exteriorizada. Yo doy gracias a Dios que Él me llevó a muchos países por allá y seguí mostrando esta eternidad. Y esta eternidad debe ser el legado también para tus hijos, tu familia, tus seres queridos, que descubran su destino. Eso es todo. Gracias. Amén, amén. Gracias Juan. A ver, continuamos, continuamos. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Entonces estábamos hablando de María, la madre de Jesús, que obviamente también
nos deja pues un legado muy importante, ya muchos hemos mencionado eh, la obediencia, ¿no? María, la madre que obedece. Ana era la madre que entrega y Jocabet, la madre que eh, confió, ¿no? Con fe, y María, la madre que obedece. Definitivamente, ¿no? María se sometió a Dios totalmente. No puso ninguna condición, no puso ninguna restricción. Como dice ahí, aceptó la misión. Aunque no lo comprendía tal vez, porque imagínense como dijeron, era una muchacha, una adolescente, y a una persona de esa edad explicarle el plan de salvación debería haber sido bien complejo. El ángel lo único que le dijo fue, vas a concebir un hijo y le pondrás por nombre Salvador, Jesús. No le explicó para qué era, no le dijo este es un plan que Dios lo tiene desde la eternidad, no le dijo tanto detalle, ¿no? ¿Y qué cosa sufrió María? María sufrió persecución, sufrió insulto, sufrió discriminación y lo peor de todo, ver a su hijo morir en una cruz, ¿no? Pero ¿qué hizo María? ¿Cuál fue su acción? Rendición total, ¿no? Hágase conforme a tu palabra, ¿no? Yo soy la sierva, he aquí tu sierva, la sierva del Señor, decía ella. Y el pilar, en este caso, es caminar en obediencia, como ya lo hemos dicho, obediencia fiel, a pesar aún de que no estamos entendiendo todo el proceso. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de eso, ¿no? Cuando el Señor le pide a Abraham que mate a su hijo, que mate a Isaac, al hijo de la promesa, ¿qué cosa hizo Abraham? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. Obedeció, pero no lo llegó a matar, ¿no? El ángel le para la mano, pues si no, El el ángel ángel le le paró para la la mano. mano y no lo Ajá. deja que lo maten, ¿no? Cuando el Señor le dice a Noé que construya el arca, que le tomó 100 años construirla, ¿obedeció o no obedeció? Por Claro que supuesto, ¿no? obedeció. Por supuesto que obedeció a pesar de las burlas. Porque imagínense, la gente pasaba por ahí y lo veía a Moisés con sus hijos clavando madera y le decía, oye, pero ¿qué haces acá? Ni siquiera llueve, ¿no? Y ni siquiera hay agua. Y le tomó todo ese tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer cuando el camino no es claro? O sea, a pesar que no sabemos qué es lo que va a venir más adelante, o queremos siempre tener el control total de nuestra vida. O sea, siempre queremos saber, estar pisando en seguro, ¿no? Por dónde vamos avanzando. El Señor cuando nos da una misión, no siempre nos dice dónde va a terminar. Nos va diciendo, anda haciendo esto y cuando lo termines te doy el siguiente paso. Y así es como una escalera, ¿no? A ver, continuamos. Si alguien quiere hablar, me interrumpe nomás, no hay problema. Una Eunice, de las ¿quién fue? personas que sufre, perdón, Sí, siga adelante, sí, continúa. terminamos esto y te paso la palabra. Eunice fue la madre de Timoteo. Sabemos quién fue Timoteo, ¿no? El discípulo, uno de los discípulos, diría yo, más jóvenes y tal vez supo aquilatar todas las enseñanzas que le dio Pablo, ¿no? Pablo fue su padre espiritual. Eh, si no me equivoco, me parece que el papá de Timoteo creo que era griego, no recuerdo bien, pero quien se encarga de enseñarle la palabra de Dios, el temor a Dios, el ser piadoso con Dios, es Eunice, su madre, y también Loida, su abuela. Por eso es que están las dos ahí, la abuela y la madre. Pero tanto Loida como Eunice, las dos son madres, así que igualito el legado queda, ¿no? Y Timoteo llegó a ser un gran siervo de Dios, e incluso Pablo pues le dice que no tengan en poco tu juventud, ¿no? Porque él siendo joven ya pastoreaba ya. Entonces aquí también hay un legado muy importante que me gustaría a ver si lo captan, un comentario de parte de ustedes. ¿Qué cosa nos enseña Eunice, la madre de Timoteo? Pues yo le dije que claro, que si A eso ver, los escuchamos. hacía todavía en su vida, por eso que no pensar.
Un comentario sobre Eunice, la mamá de Timoteo. Todos nosotros tenemos la responsabilidad como padres de familia de acercar a nuestros hijos a Dios. Amén. Considero después de mi experiencia que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es una cuenta con varios dígitos, sino enseñarles a que tengan una buena relación con Dios. Porque si ellos tienen a Dios de su lado, van a conseguir todo en la vida. Si yo tengo la tarjeta personal del presidente de la República, tal vez me pueda ayudar a abrir algunas puertas en el Perú. Si yo tengo la tarjeta personal en mi bolsillo de Dios, Él me puede abrir todas las puertas en el mundo. Entonces, el acercar a mis hijos, como en el caso de Eunice y su abuela, criarlos bajo el temor, la enseñanza, la obediencia, el acercamiento a Dios, es la mejor herencia que yo le puedo dejar. Porque de esa manera, en el momento, o sea, esa herencia les va a facilitar de que mañana más tarde ellos den continuidad a esa relación y puedan obtener objetivos que difícilmente lo podrían obtener mismo hasta así tengan recursos, porque hay puertas que solo se abren con llaves espirituales. Hay puertas en nuestra vida que solo se abren con llaves espirituales. No en vano la Biblia dice, ¿no? Que Jesús tiene las llaves de David, puerta que él abre, ningún hombre cierra. Y puerta que él cierra, ningún hombre puede abrir. Entonces, si Él es el que abre y cierra puertas para nosotros, donde quiera que vayamos, es nuestra responsabilidad por enseñar a nuestros hijos a que tengan una buena relación con Dios. Sí, gracias, gracias Manuel. Si alguien más quiere intervenir, si no continuamos, continuamos. A ver. Entonces estábamos viendo el caso de Eunice, la madre de Timoteo, el discípulo de Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo. Entonces, en el caso de Eunice, el contexto es pues la formación espiritual, obviamente. ¿Por qué dice que es silenciosa? Porque en el caso de ella, pues, lo hacía dentro de su casa, ¿no? En sus cuatro paredes. No era que ella era profesora, que lo podía enseñar en la sinagoga, nada de eso, ¿no? Era algo muy familiar, muy de hogar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción que transmite, como dice ahí, la fe que se transmite? Es vivir una fe auténtica. Por si acaso, aquí hago un paréntesis. Cuando dice que la fe se transmite, no está hablando que la salvación se transmite. Eso es muy distinto. La salvación no se puede heredar, la salvación no se puede transmitir. Lo que se puede hablar, lo que se puede transmitir, como ya nos estuvo comentando Manuel, es la palabra, es la enseñanza, es la voluntad del Señor expresada en la Biblia. ¿Para qué? Para que el niño tome su decisión voluntariamente, individualmente y personalmente de recibir a Cristo en su corazón. Es por eso que cuando los pastores tienen sus hijos, los hijos no nacen salvos. El hijo tiene que conocer la palabra y tomar su decisión. Ningún hijo de pastor nace salvo. El pastor puede ser lo máximo, pero el hijo va a seguir siendo un ser humano como cualquiera de nosotros, y si no recibe a Cristo, pues sencillamente se va a quedar así, ¿no? Entonces, vivir una fe auténtica, como ya dijimos, modelada en cuatro paredes, en lo privado, y que pues definitivamente marcó la vida de Timoteo. Cuando vemos las cartas de Pablo a Timoteo, ahí entendemos qué buen trabajo hizo su madre, ¿no? Y el pilar en este caso obviamente es la fe heredada, pero no es simplemente que lo sentaba como quien aprende una lección de matemáticas o de geografía, sino que había pues ahí una perseverancia, una intencionalidad, y al final eso da fruto, ¿no? Eso no florece, como dice ahí. O sea,
ahí Timoteo definitivamente pues fue formado y nunca se alejó de la palabra, ¿no? Entonces la pregunta para nosotros es, este, ¿estamos siendo nosotros proveedores espirituales en el hogar? O sea, no podemos delegar la formación y decir, bueno, manda al muchacho a la escuela bíblica y ahí en la iglesia que le enseñen. ¿Y nosotros qué? ¿No somos acaso los responsables de la formación espiritual de nuestros hijos? Entonces, no solamente, claro, somos proveedores económicos, pero también tenemos que ser guías en nuestro hogar, ¿no? Continuamos, a ver, creo que este ya es el último. Sí, ahí termina. Este ya es como un resumen, ¿no? Tenemos el caso de Ana, Jocabed, María, Eunice. Cuando dice arquetipo se refiere al prototipo, al modelo, porque esto está, digamos, haciendo un símil con lo que es una estructura, si podríamos llamar sísmica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la barrera que superó Ana? El egoísmo, la retención, en el caso de Jocabed, el miedo al entorno. En el caso de María, la incertidumbre, porque ella obedecía, pero de repente no comprendía muy bien, pero igual obedecía. Y en el caso de Eunice, lo que ella supera pues, es el vacío espiritual que tenía de repente porque el padre no se hizo cargo, ella asumió esa responsabilidad, ¿no? La virtud demostrada es, en el caso de Ana, entrega total, entregó a su hijo totalmente. Jocabet fue valiente, valiente al poner a Moisés en esa canastita, valiente en fe. María, ya lo dijimos, varias personas lo hemos dicho, la obediencia. Y Eunice definitivamente pues se encargó de la formación auténtica, ¿no? Y el fruto generacional ya es obvio, ¿no? Como bien lo dijo Juan, crearon grandes líderes, ¿no? Samuel, Moisés, Jesús, que fue nuestro Salvador, y Timoteo, ¿no? Entonces, estas mujeres no solo criaron hijas, perdón, no solo criaron hijos, sino que formaron hombres de propósito. O sea, definitivamente hicieron o dejaron un gran legado, no solo para sus hijos, sino para toda la humanidad, pienso yo, ¿no? Detrás de muchos hombres hubo una madre que creyó, hubo una madre que oró. Yo recuerdo haber visto a mi madre orando, postrada. Yo pienso que ella habría estado orando por mi salvación. O de repente simplemente para que Dios nos proteja cada vez que salíamos a la calle. Es muy importante. Yo creo que el Señor escucha las oraciones de las madres con mucho fervor y obviamente que responde, ¿no? Entonces, ¿estamos nosotros a la altura de ese legado? De ese legado que hemos recibido de ellas? Fuimos bendecidos por sacrificios silenciosos, o sea, muchas de ellas seguramente han estado orando y ni siquiera nos hemos enterado. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos, ¿estamos honrando ese legado con nuestra manera de vivir? En otras palabras, parafraseando, podríamos decir que esa oración que hizo nuestra madre, pues que no haya sido en vano. Tenemos que honrarlo nosotros, ¿no? El reino no se vive por fe, ¿no? Perdón, el reino se vive por fe, no se vive por control, ¿no? La obediencia, el servir al Señor requiere mucha fe. No siempre vamos a tener control de todo, ¿no? Nuestras madres, el legado que nos dejan ellas, va a exponer nuestras áreas de comodidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo que queremos es tener el control, pero el verdadero liderazgo, como lo hizo Abraham, por ejemplo, vimos el ejemplo de Abraham, como lo hizo Moisés, requiere caminar, aunque no se conozca, aunque no haya una certidumbre total, pero sí tiene que haber convicción. El instinto humano, como seres humanos, ¿cuál es nuestra tendencia? A retener, a controlar, a buscar la comodidad, a delegar la carga. Pero el estándar materno, el estándar de la madre es lo que hemos visto en estas 4 mujeres. Entrega, obediencia, valentía, el formar líderes. Ese es el estándar de una madre, ¿no? Entonces, el domingo, más que celebrar
porque obviamente lo vamos a celebrar con nuestras esposas que también son madres, más que celebrar ese día, debe ser un día de reflexión, ¿no? El Día de la Madre, claro, hay que felicitarla, de repente hacerle algún regalito, regalarle flores, una comida, bueno, lo que a ella le gusta. Y si tenemos viva a nuestra madre, con mayor razón, pero debe ser un punto de reflexión, de inflexión, para poder asumir nuestra responsabilidad. O sea que si hasta aquí no hemos estado asumiendo ese compromiso, esa responsabilidad, tanto con nuestra madre como con Dios y con nuestros hijos, hay tres llamados concretos que vamos a resumirlo rápidamente y ya con eso terminamos. Tenemos que honrar. El primer llamado, como bien dice Efesios, es honrar padre y madre, y en este caso estamos hablando de la madre. Entonces, honrar activamente, ese es un llamado. Incluso si nuestra madre ya no está, podemos seguir honrándola nosotros, hablando bien de ella, recordando todo lo bueno que ella nos enseñó. Eso también es honrarla, ¿no? Y no solo con palabras, sino con hechos, ¿no? Obviamente, si la tenemos viva, y esto también le podemos enseñar a nuestros hijos para que lo apliquen con su madre, escucharlas, respetarlas, cuidarlas, ¿no? No es un mandato, es una promesa. O sea, cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días se alarguen, es una promesa. Por eso a este versículo le dicen el mandamiento con promesa, ¿no? Segundo llamado es reconocer el entorno, ¿no? Obviamente la esposa, las madres que de repente están cerca de nosotros en la iglesia, la vecina, compañeras de trabajo. O sea, tenemos madres en nuestro entorno, y obviamente aquellas madres que, pues, esas mujeres que van a ser las que formen la próxima generación. Yo, por ejemplo, tengo mi hija que ya es mamá y ella ya está formando la siguiente generación. Y así como yo he inculcado en ella la palabra de Dios, ella va a hacer lo mismo con mi nieto, que bueno, recién tiene 1 año, pero yo confío y sigo orando para que se mantenga ese legado, ¿no? El legado maternal no vive solo en el pasado, reconoce el valor de las madres. O sea, ese es un llamado para nosotros, reconozcamos el valor de las madres en nuestro ecosistema, o sea, las madres que nos rodean. Ya hemos puesto los ejemplos, ¿no? El tercer llamado que nos deja este tema es asumir nuestro rol como varones, como hombres de Dios, ¿no? De no ser un espectador pasivo, sino que más bien ayudar a nuestra esposa, en este caso en la formación de los hijos. Y si ya nuestros hijos son grandes, ya digamos tienen sus propias familias, pues que ellos lo hagan con nuestros nietos, ¿no? Porque esto de la transmisión del legado no va a terminar nunca, se va a seguir transmitiendo. ¿Y cuál es el llamado? Orar, ser guía, dar el ejemplo. Los hijos no solo van a aprender porque nosotros se lo decimos, ellos tienen que vernos a nosotros. Si tú quieres que tu hijo abra una Biblia, pues tiene que verte a ti abriendo la Biblia. Si quieres que tu hijo ore, se arrodille y se postre ante el Señor, pues tiene que verte a ti haciéndolo. Si tú quieres que tu hijo asista a la iglesia, obviamente tiene que verte a ti haciéndolo. No decir, ya vayan con su madre a la iglesia, yo acá los espero. Así no es, ¿no? Los hijos no solamente aprenden de lo que se les dice, sino de los pilares que ven sosteniendo el techo. En este caso, hemos visto que la madre es un pilar, pero nosotros como hombres, como varones de Dios, también tenemos que ayudar, también tenemos que orar y ser el ejemplo, ¿no? Entonces, la mejor manera de honrar el amor de nuestra madre es recordar, no es solamente recordarlo cuando es el Día de la Madre, sino todos los días del año, ¿no? Y darle gracias, ¿no? Decirle gracias, mamá. Incluso, como les repito, si mi mamá ya está en la presencia del Señor, yo le puedo decir gracias, mamá, porque tu esfuerzo no fue en vano, ¿no? Que Dios nos forme, nos siga formando como hombres capaces de continuar la obra que ellos comenzaron. Y aquí termina la presentación, y si gustan podemos pasar un tiempo de comentarios y cualquier aporte que puedan dar
relativo al tema. Los escuchamos. Bueno, yo no he participado, ¿verdad?, dando información porque